Gracias a Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de las señales que vemos hoy. Serán los juicios de Dios del mañana. Vamos al libro de Mateo, el capítulo 24, versículos 32 y 35. Bueno, como un testimonio quiero decirles que en esta semana subimos los videos que subimos para el internet acerca de este tema. Es un video de 10 minutos. Pues nos lo bajaron 2 veces, pero lo subíamos y inmediatamente, no, esto no cumple con la normativa de esta plataforma. Pero yo dije, Dios, pues tiene un buen mensaje, ¿por qué lo van a rechazar? Y pues, ¿qué les digo? Hice una oración y al ratito lo subí, ya estaba arriba. Y a la segunda vez, otra vez lo vuelvo a subir y lo vuelven a bajar y hice lo mismo y otra vez lo vuelven a subir. Ya tenemos más de 4,000 vistas sobre este tema que estamos tratando el día de hoy. Vamos a hablar en Mateo 24, 32. Está hablando Jesús y habla de la higuera. La higuera, acuérdense que es Israel. Dice así, de la higuera, Israel, aprendan la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, saben que el verano está cerca, está cerca el verano, la venida del Mesías. Así también ustedes, cuando vieran todas estas cosas, sepan que está cercano, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. Y remata Jesús diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Se va a cumplir la palabra de Dios. Hoy estamos en el mes de mayo, es el mes del aniversario de la nación de Israel. Recuerden que Israel es el reloj profético de Dios. Hay un Israel que es el que desciende, ¿verdad?, del linaje de Abraham, pero hay un Israel espiritual que nació, bueno, el Israel de Abraham nació hace 4,000 años, pero el Israel espiritual, la iglesia de Cristo, también somos el Israel espiritual y nacimos nosotros hace 2,000 años. 2,000 años. Y en este mes de mayo, el 14 de mayo, ya hace algunos días apenas, Israel ha cumplido su 79 aniversario. Ahorita vamos a ver por qué digo 79, porque eso causa revuelo, ¿verdad? Jesús, en una semana previa a ir a la cruz del Calvario, sus discípulos le pidieron que qué señal habría de su regreso, de su venida. Fíjense, hace 2,000 años ya los discípulos estaban interesados en saber cuándo regresaría Cristo. ¿Cuándo iba a regresar? Todavía no se iba, pero ellos ya estaban hablando de su regreso en ese momento. Una semana después, Cristo murió, resucitó, a los 40 días ascendió al cielo, fue al cielo a ser entronizado, tenía que ir al trono, a tomar su trono, al cielo, para podernos enviar al Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó. Y en el Evangelio está escrito, ¿verdad?, que se acercaron sus discípulos a preguntando, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será tu venida, tu regreso? Y dice la palabra, bueno, dice a sus discípulos, pero si nos vamos al Evangelio de Marcos, ahí dice que nada más 4 de sus discípulos se acercaron. Fueron Pedro, fueron Jacobo, Juan y Andrés, los que en privado le preguntaron. Yo me pregunto ahí, bueno, ¿y los otros 8 discípulos que no estaban interesados? O 7, ¿verdad? Si eliminamos a Judas, aunque todavía no había muerto en ese momento, pero yo creo que no estaba muy interesado en el reino de los cielos, por lo que él hizo más adelante. Entonces, estamos cumpliendo, dijimos, Israel está cumpliendo 78 años o 79 años, de acuerdo al calendario que lo veamos. 79 años de acuerdo al calendario hebreo. Si tomamos en cuenta que el calendario hebreo es un calendario lunar que se rige, son 360 días al año, son
30 días mensuales, por 12 son 360, y nosotros aquí de este lado en Occidente nos regimos bajo el calendario gregoriano, que pues es el calendario solar que dura 365 días en los que da la Tierra la vuelta al Sol, y en eso nos regimos. Entonces por eso yo enseño, ¿verdad?, que un 14 de mayo nace, en 1948 nace la nación de Israel, ¿sí? Nace esta nación cumpliendo una profecía que dice la palabra que nacería una nación. En ese tiempo el pueblo de Israel todavía no era dispersado, pero Jesús les estaba diciendo van a ser dispersados, pero Jesús ya en Mateo 24 les estaba hablando a judíos, a israelitas, todavía no nacía la iglesia, y les estaba explicando lo que iba a pasar al pueblo de Israel en el tiempo final. Claro está que ahí estaba ya injertada lo que iba a ser la iglesia de Cristo, que más adelante, si ustedes leen, bueno, eso habla el capítulo 24 de Mateo, pero si leen el capítulo 25, entonces ahí habla de Jesús, habla de las vírgenes sensatas, insensatas, ya está hablando de la iglesia, habla de la parábola de los talentos, que por cierto más adelante vamos a hacer dar una enseñanza sobre esa parábola. Esa parábola de los talentos habla del servicio y la recompensa que tendría la iglesia por predicar la palabra de Dios. Y al final Jesús habla del juicio de las naciones, que unos serán puestos a la derecha, otros a la izquierda, las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda, entonces vendrá el juicio de Dios sobre las naciones. O sea, ya el Señor ya nos estaba dando un contexto general completo de lo que iba a pasar en el futuro. Pero ¿qué creen? Que ya el futuro nos ha alcanzado y ya estamos viviendo en esos tiempos finales. Y podemos preguntarnos, bueno, si Israel, que es la higuera, nació hace 78, 79 años, y Jesús dijo que no pasaría la generación que viera renacer a Israel, que una generación es de entre 70 y 80 años máximo, pues quiere decir que estamos ya en el límite del cumplimiento de esta profecía. Por eso yo fui ahí en la palabra, Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra se va a cumplir. Entonces estamos ya en la recta final, en el tiempo final. Por lo que nos podemos hacer una pregunta, bueno, pues cada aniversario de Israel, pues hay señales de parte de Dios, ahorita vamos a ver por qué. Hay señales que Dios nos manda, que cuando tenemos discernimiento y entendemos el mensaje para Israel y por qué es el reloj aquí como Jesús lo enseñó, la higuera, ¿verdad? Que podemos entender pues por qué estamos en estos tiempos finales y por qué y qué mensaje Dios nos está mandando a la iglesia y a su propio pueblo Israel también, de lo que está por suceder o está sucediendo ya en el mundo. Lo que está haciendo Dios es que Dios nos ha venido revelando progresivamente por medio todavía utilizando al pueblo de Israel como su reloj profético, lo que vendrá a Israel y a lo que vendrá al mundo entero. Ya hemos enseñado que Israel, siendo un país tan pequeñito, insignificante, pues es todo el centro. Todo el mundo habla de Israel, ¿verdad? Hay 200 países en el mundo, o casi 200 países, y ¿cuál es el que más se menciona? Para bien o para mal, es el pueblo o es la nación de Israel. ¿Por qué? Porque es el reloj profético de Dios. Y Dios nos ha venido dando revelaciones. En 2 años seguidos, en los años 2014, 2015, aparecieron 4 lunas de sangre que concordaron con 2 de las principales fiestas de Israel. Esas 4 lunas de sangre, 2 concordaron con la fiesta de la Pascua y 2 concordaron con la fiesta de Tabernáculos, que es la primera de las 7 fiestas que Dios le pidió al pueblo de Israel que celebrara, y Tabernáculos es la última de las fiestas. Y 2 veces
En la Biblia, cuando aparece en la palabra 2 veces, es confirmación, nos habla de confirmación, Dios está confirmando. Y a partir de esas 4 señales que aparecieron en el cielo, esas 4 lunas de sangre, desde ese momento en adelante, grandes acontecimientos en cada aniversario del pueblo de Israel han venido sucediendo en Israel y en el mundo entero, que tienen que ver con Israel, como que son un mensaje de parte de Dios. Y cada 14 de mayo que acabamos de pasar, bueno, pues ahorita vamos a ver cuál fue o cuál pudo haber sido el gran mensaje de parte de Dios con respecto a su pueblo de Israel y lo que está pasando en el mundo. O sea que desde hace 11 años, si tomamos en cuenta a partir de 2016 hasta el 2026, son 11 años, que Dios nos está mandando mensajes en cada aniversario del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios siempre le dice a sus profetas, a sus siervos, lo que va a hacer. Por eso le dijo a sus discípulos lo que iba a hacer. Señor, dinos cuándo. Pues mira, va a pasar esto, habrá estas señales y entonces vendrá el Hijo de Dios. Y es lo mismo con nosotros, con la iglesia. La iglesia ahora somos la voz de Cristo, ¿verdad? Somos la voz de Dios que confiesan su palabra, que hablan su palabra, que enseñan su palabra, o al menos así debe de ser. Los pastores entendidos, sabios, pues debemos estar apegados a la palabra de Dios, a lo que dice la Escritura, y no andar enseñando lo que no debemos de enseñar. Como hicieron los religiosos en Israel, empezaron a enseñar tradiciones. Jesús vino y se los puso quietos, ¿verdad? En cuanto a que no anden enseñando tradiciones, sino enseñen la palabra de Dios. Y para enseñarla, pues tenemos que haber nacido de nuevo, haber recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. A eso vino Cristo, a redimirnos en la cruz, a los gentiles, a los judíos y no judíos, pero bueno, a los gentiles que no somos judíos y a los propios judíos que aceptaran realmente al Mesías Jesucristo, como fueron los primeros apóstoles judíos que aceptaron el cristianismo. Los 120 discípulos que estaban en el aposento alto, todos eran judíos. Ahí estaba la madre de Jesús, estaban sus hermanos, dice, por lo menos 2 de sus hermanos, Santiago y Judas, que escribieron 2 cartas, ¿sí? Fueron utilizados también por Dios. Entonces, yo le titulé a esta enseñanza, las señales que vemos hoy son los juicios que vendrán mañana, haciendo referencia a eso, que Dios nos está previniendo, nos está mostrando lo que está pasando en esta recta final. Con las señales de la tetrada, que así le llaman, que son 4 lunas de sangre, se cumplió la señal para el tiempo del fin dada por el profeta Joel, un profeta hebreo que vivió hace 2800 años. Está Joel 2:30, vamos a leerlo. Joel 2:30, ¿sí? Al 32 dice así: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Dice, y hay una promesa de salvación, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, de Jesús, de Yeshua, del Salvador, porque en el dice será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén, que viene a ser lo mismo, habrá salvación. Sión y Jerusalén y el monte del templo es lo mismo. Dice, habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual habrá llamado. O sea, hay un remanente que será salvo, tanto del Israel, ¿verdad?, del pueblo y aún de los que todavía no aceptan a Jesús como su Salvador en el pueblo de Israel, y nosotros que somos el Israel espiritual de Dios, amén, que nacimos hace 2000 años con la llenura del Espíritu Santo ahí en la fiesta de Pentecostés, que estaremos hablando la próxima semana también, amén, estaremos hablando ya de lo que es la iglesia, pero hoy tenemos que hablar de Israel y de las señales que Dios nos está mandando a través del pueblo de Israel.
Dijimos que Israel renació como nación 14 de mayo del 48, son 79 años al calendario hebreo y son 78 de acuerdo al gregoriano, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿qué podemos esperar que venga a Israel y por ende al mundo en este aniversario de Israel que se acaba de cumplir? Porque no necesariamente tiene que ser en la fecha, ¿verdad?, que se va a cumplir todo. Hay muchas cosas que tienen que cumplirse en esa fecha, o posteriores a esa fecha, o muy previas a la fecha, pero que se van a cumplir, se van a cumplir. Por ejemplo, daremos cumplimientos en cada fecha desde el 2016, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, de lo que ha sucedido en Israel. Por ejemplo, en el aniversario del 14 de mayo del 2016 se produjo un gran incremento. Después de esas 4 lunas de sangre, se produjo un incremento en la violencia y el conflicto ahí entre Israel y palestinos, que en realidad, pues, aparte de palestinos, pues hay muchos otros enemigos detrás que están en contra de Israel. Y a partir de ese año, pues empezaron muchas intifadas en contra de Israel. Se les llama la intifada de los individuos, la intifada de los cuchillos, que atacaban ahí a cuchilladas, los apuñalamientos, la intifada de Jerusalén también se llama. O sea, empezó grande violencia en Israel y con ello también empezó el antisemitismo a crecer tremendamente después de esas 4 señales que el Señor mandó. El año siguiente, en mayo del 2017, surge en Europa un político muy importante, que es el actual, no les voy a dar el nombre, pero ya ustedes investiguen si no se lo saben, el actual presidente de Francia, que también es el actual presidente de la Unión Europea. La Biblia nos revela que el anticristo va a surgir del antiguo imperio romano. Este personaje fue investido como el 8º presidente de la Quinta República Francesa, ¿sí?, que también puede considerarse como una señal de lo que es una característica del anticristo, porque en Apocalipsis 17:11, que ahí verán en su pantalla, dice así: la bestia, que es el anticristo, que era y no es también el 8º, y es dentro de los 7 y va a la perdición. Yo les puedo decir que este presidente de ahí de Francia es actualmente el político que cubre la mayor parte de características descritas en la Biblia acerca del anticristo. Entonces, ahí ustedes decidan si creen o le quieren echar la culpa. Yo digo, porque del anticristo todo el mundo quiere echarse un volado y decir, no, pues el anticristo, ¿qué es Trump? ¿O qué es Kushner? ¿O qué es el Papa? ¿O qué es sepa Dios? ¿No? Pero vamos a la palabra a ver qué nos dice. Por ejemplo, en ese año, en 2017, apareció otra señal en el cielo, que es la señal de Betulá, que está descrita ahí en Apocalipsis 12, que es en donde aparece una mujer que es figura de Israel y que será perseguida por el dragón, que es el diablo. Esa mujer es Israel, perseguida por Satanás, por el anticristo, para destruirla. Y esa señal aparece el 23 de septiembre de 2017 y dicen que esa señal, la anterior, había aparecido 7,000 años antes. No se había dado otra vez esa señal, o sea que son señales que Dios nos está mandando en cada aniversario del pueblo de Israel. El siguiente año, 2018, el presidente de Estados Unidos, que hace esa fecha, transfiere la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y la declara como la capital eterna de Israel. Y eso fue cuando Israel cumplía 70 años como nación. En la Biblia les he dicho, dice el Salmo 90:10, una generación es de 70 mínimo, 80 máximo. Y eso, pues, ¿qué provocó para Israel? Pues que el antisemitismo, que ahorita está con todo en el mundo, pues siguiera creciendo terriblemente, ¿verdad? Porque no aceptan que Jerusalén sea la capital, y menos la capital eterna de Israel.
El siguiente año, 2019, 14 de mayo, el mismo presidente de Estados Unidos propuso el acuerdo de la paz del siglo con su yerno Jared Kushner, que es un judío, ¿verdad? Que tampoco es el anticristo, se los puedo asegurar, porque es judío, porque es casado, tiene esposa, dice la palabra que una de las señales del anticristo es que no le hará caso a las mujeres. Pero este personaje sí tiene perfil de llegar a ser la segunda bestia del Apocalipsis, para los que conocen la palabra de Dios. El falso profeta que está descrito ahí en Apocalipsis 13:11. Es más, vamos a leerlo, dice así. Dice, después vi otra bestia, o sea, hablando de la otra, o sea, la segunda bestia que subía de la tierra. La otra subía del mar, de los gentiles, o sea, va a ser un gentil, y esta sube de la tierra, que es Israel, Eretz Israel, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero ¿cómo hablaba? Pues hablaba como un dragón, o sea, como un demonio, es un demonio disfrazado, ¿sí? El 14 de mayo de 2020, el Papa ya está afinado, el Papa católico ya afinado, no doy nombres, ya saben ustedes quién es, promovió el Pacto Educativo Global, que es un documento masónico, en italiano se llama Fratelli Tutti, que promueve el establecimiento del nuevo orden mundial, que por la pandemia o el COVID-19 de ese año se pudo realizar hasta septiembre de ese año, no se pudo realizar ese 14 de mayo, pero qué curioso que escojan el 14 de mayo para sacar esos mensajes, ¿verdad? Ya hemos dicho que los papas tampoco tienen la característica de ser anticristo, pero sí dice la palabra que esta religión se montará sobre la bestia, ¿verdad? Como la gran ramera. Cabe mencionar que este papa, ya afinado, pidió al presidente francés, que les comento, que se convirtiera en el líder de ese nuevo orden mundial, ¿sí? Cumpliéndose esa profecía bíblica, ¿verdad? Que la ramera se montará sobre la bestia un día y que será respaldado por 10 naciones o 10 reyes, como está escrito. Es más, vamos a leerlo ahí en Apocalipsis 17:3. Cuando el apóstol Juan está recibiendo la revelación del Apocalipsis, dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, ese es el anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa gran ramera está sentada sobre una ciudad que tiene 7 colinas, y la única ciudad que está sentada sobre 7 colinas en el mundo pues es la ciudad de Roma, que cabe mencionar, Roma en ese momento era el imperio que reinaba en el mundo. ¿Sí? Dice Apocalipsis 17:9, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, la religión, aquí la mujer se está hablando de una religión, en este caso la religión que está sentada sobre 7 montes, pues es el Vaticano, o sea, ahí sí no hay de otra. El siguiente año, en el aniversario del pueblo de Israel, en el 14 de mayo de 2021, el mismo presidente francés y de la Unión Europea presenta al rey de Jordania. En Jordania son los antiguos reinos bíblicos, o están asentados donde estuvieron asentados los edomitas, los moabitas y los amonitas. Entonces, este presidente presenta entre ellos un proyecto alterno al de Estados Unidos para solucionar la crisis Israel-Palestina, y en ese proyecto alterno le propone dividir a la nación de Israel y a Jerusalén, la ciudad de Jesucristo, del gran Dios, de Dios mismo, en 2. Eso también se había negociado años antes en el Tratado de Oslo, que firmó en Israel y la OLP, que creo que ya está extinta, en 1993, creando así un Estado palestino, pero como ellos
no quisieron honrar esa división en ese momento, porque no era el momento para que se hiciera, pues ellos cuando se divida Israel en dos, Jerusalén en dos, entonces eso va a provocar la ira de Dios sobre todas las naciones. Cuando Israel rompa el pacto sempiterno y divida la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, que es la ciudad de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vamos a leerlo, dice Isaías 24, 5, 6. Dice así: y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, pues eso ya se cumplió, falsearon el derecho, se está cumpliendo, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno hoy en el mundo, y dice, quebrantaron el pacto sempiterno. El pacto sempiterno es el pacto que hizo Abraham, Dios con Abraham, de que le daría la tierra de Israel al pueblo de Israel. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra, sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Se está hablando de la tribulación, disminuyeron los hombres. 2/3 partes en el tiempo de la tribulación van a fallecer en el mundo a causa de los juicios de Dios, de los 21 juicios de Dios que vendrán sobre las naciones. Luego nos brincamos al 14 de mayo del 2022 y aparece otra vez otra señal en el cielo. El presidente de allá de Francia, ¿verdad?, es reelegido por un periodo otra vez de 5 años hasta el 2027, hasta el próximo año. Esto sucedió el 7 de mayo del 2022, pero toma posesión, ¿cuándo creen? El 14 de mayo del 2022, como dando otra señal, ¿sí? En el día del aniversario de Israel, dándonos un mensaje de que se estaba cumpliendo la palabra de Dios. Y no nada más eso, en ese año, el 21 de diciembre, que es considerado el día más oscuro del año, los 21 de diciembre, creo que ahí es el cambio del solsticio, del invierno. En ese día, que es el cumpleaños de este presidente francés, vuelve a aparecer la señal de Betula en el cielo, apenas unos años después de que había sucedido y la anterior 7,000 años antes. Dígame si estos no son señales que Jesús dijo que habría señales en el sol, la luna y las estrellas. El 14 de mayo del 2023, Israel, cuando celebra ya su aniversario 75, el presidente palestino Mahmoud Abbas, que creo que todavía sigue con vida, propone en la ONU suspender a Israel y que se considerara el 14 de mayo como el día de la desgracia para el mundo. Un 14 de mayo de 2023. Y dice, y quien no lo aceptara, ¿verdad?, que fuera corrido de esta organización de las Naciones Unidas en contra de Israel, ¿verdad? Así le llamo yo. Y esto pues maldiciendo al pueblo de Israel, maldiciendo al que Dios bendijo. Génesis 12, 1 al 3 está escrito, ¿verdad? Creo que sí la tenemos, ¿verdad? Génesis 12, 1, 3 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te voy a mostrar. Haré de ti una grande nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo fueron benditas en Israel, en la descendencia de Abraham, todas las familias de la tierra? Pues por medio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La salvación viene de los judíos. Ese mismo año, el 7 de octubre del 2023, ya muy conocido, pues sucedió lo que, pues ese gran ataque violento contra el pueblo de Israel. Atacaron, masacraron sin piedad a 1,400 judíos,
muchos niños, bebés, mujeres, ancianos, aún de nacionalidades de otros países, fueron atacados por los enemigos de Israel. El 14 de mayo, de 2024, Israel cumple su aniversario 76 y en la ONU se vota un 10 de mayo que Palestina empezara a recibir su trato ya como un estado ya establecido, que todavía no sucede, pero va a suceder. Ahí se está promoviendo en el nuevo orden mundial pues que Israel sea dividido. Lo que más les interesa es que Israel se divida en el mundo y que venga un nuevo orden mundial. Y como les he enseñado, pues una vez que suceda esto, pues ¿qué va a pasar? Cuando dividan a Israel en dos, a Jerusalén en dos, entonces comenzará el tiempo de lo que la palabra de Dios llama la semana 70 de Daniel, que son 7 años de tribulación en el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel va a hacer este pacto. Es más, vamos a leer este pacto que va a hacer Israel, Isaías 28:15, que habla que viene un tiempo en que los mismos gobernantes de Israel, que les llama en otra escritura, les llama burladores, van a querer dividir al pueblo de Israel. Dice así, 28:15, Isaías 28:15 dice: por cuanto han dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros. O sea, como que piensan que eso va a ser la solución, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Ese es el engaño que van a aceptar los gobernantes de Israel para hacer un pacto con, así lo llama Dios en su palabra, que es un pacto con la muerte, un convenio con el Seol, o sea, con el infierno, ¿sí? Ese pacto con la muerte, en ese pacto Dios, el pueblo de Israel dividirá la tierra de Israel. Es un pacto de falsa paz. La Escritura dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción, vendrá tribulación repentina y no escaparán. Y ahí se desatarán los 21 juicios de Dios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Entonces ya estamos terminando. ¿Qué pasó el 14 de mayo de 2025? Bueno, pues todo 2025, ¿qué ha pasado en Israel? Pues sigue en guerra contra sus múltiples enemigos. Empezó la guerra con Irán ya directamente. Su ejército no descansa, tiene que estar en alerta todo el tiempo. Suenan las alarmas en Israel y todos tienen que correr a sus búnkers, ¿verdad? Para no ser alcanzados por todos esos misiles que les envían todos los días. Imagínense, o sea, que ustedes o que viviéramos así todo el día pensando que pues, a qué hora suena la alarma y a correrle, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque múltiples enemigos, ¿verdad? Por lo menos 7 enemigos de Israel prácticamente los atacan todos los días. Y eso durante todo el 2025 ha sucedido. Esto sin decir pues el incremento que ya es notorio en el mundo, el incremento del antisemitismo. Enseñaba la semana pasada, pues hasta en la iglesia está metido ese antisemitismo, ese odio a Israel, ese no reconocimiento a Israel, como diciéndole a Dios, no, pues como no te funcionó, pues ya queda descartado Israel, y eso no dice la palabra. Hay que leer Romanos capítulo 11. Entonces llegamos a este año, el 14 de mayo de 2026, que acaba de suceder, que se acaba de cumplir, hace 3 días apenas. Israel, pues ya dijimos, está cumpliendo ya sea su aniversario 78 o 79, como lo quieran ver, de haber renacido después de que hace 2000 años, casi 2000 años, había desaparecido del mapa, ya que fueron dispersados, como Jesús les dijo ahí en Mateo 24 a sus discípulos: ven estas
este templo pues va a ser totalmente destruido, van a ser dispersados. Israel estuvo casi 2000 años disperso en el mundo a partir del año 70 después de Cristo. ¿Cuándo vuelven a ser nación? Hasta 1948 vuelven a ser nación, y de ahí comienza el conteo final, la cuenta regresiva para el regreso de Cristo, que no pasarían más de 80 años que se cumplieran todas esas profecías sobre Israel y sobre el mundo entero, porque acuérdense, o sea, Israel es el centro, es el reloj profético de Dios, y lo que afecta a Israel afecta al mundo. Israel está en guerra, el mundo está en guerra. A Israel lo dividen, ¿y qué va a hacer Dios? Dios va a dividir la tierra, o sea, va a juzgar tremendamente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas. Amén. Él es fiel a su palabra y va a cumplirse todo lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios, todo lo que Jesús dijo se va a cumplir. Entonces, qué importante evento o eventos han sucedido en el mundo en este 2026, ya en el aniversario, en un nuevo aniversario de Israel. Bueno, yo escribí algunos eventos importantes, pero que nos hablan de que ya Cristo viene, de que Cristo está a las puertas, de que el cumplimiento, de que Dios va a cumplir su palabra. Por ejemplo, uno de estos eventos es que ese mismo día, el 14 de mayo, o creo que el 15, más tarde no me acuerdo bien, el Senado de Estados Unidos, el Comité Bancario y la Reserva Federal, fue el 14 de mayo, votaron por una ley que le llaman la ley Clarity, y en la cual entra un nuevo presidente a la Fed, dando así el banderazo inicial para la legalización de las criptomonedas, lo que va a provocar al final, o lo que es la antesala de la eliminación del dinero en efectivo, del mismo dólar, del mismo euro. O sea, se dio exactamente en ese 14 de mayo. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, es la antesala de lo que está escrito en Apocalipsis 13, 17. No, la gente no va a poder comprar ni vender, ya no habrá dinero en efectivo, ¿sí? Y bueno, pues viene el control a nivel mundial de lo que es el dinero, ya con una moneda que va a ser digitalizada. Entonces, la pregunta es, ¿se está cumpliendo la palabra o no se está cumpliendo? ¿Se está cumpliendo la palabra de Dios? Y muchas otras cosas sucedieron en este aniversario de Israel. El presidente de Estados Unidos visita a su contraparte de China, ¿verdad? La élite de Occidente y la élite de Oriente, lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los reyes del Oriente, ¿verdad? Pues que son parte del tiempo final, del cumplimiento de la profecía para el tiempo final. Otro que sucedió, bueno, pues la guerra en Irán continúa y va a continuar hasta que se le sea quitado a Irán pues el arco, o sea, su potencial militar y el poder para poder destruir al pueblo de Israel, pues le tiene que ser quitado. Entonces en estos días pues vamos a ver el incremento en esa guerra allá en el Medio Oriente, en la cual está involucrado como siempre el pueblo de Israel. ¿Qué otras cosas sucedieron en estas fechas? Bueno, el presidente francés, ¿verdad? El famoso presidente, que no les he dicho su nombre, pero ya saben quién es, acaba de anunciar que el idioma árabe es la segunda lengua en Francia. Acaba de anunciarlo, qué tremendo, para que vean que tiene muchas características. En Daniel, el profeta Daniel, capítulo 11, 42, que no lo vamos a ver, está escrito que Egipto tampoco va a escapar de las manos del anticristo. Entonces, eso también da cumplimiento a la palabra de Dios.
Otro evento importante pues es que Israel fue atacado en estos días en los altos del Golán, en el norte de Israel, que habla de la antesala de lo que va a pasar en Ezequiel 38 y 39. Cuando vengan todas esas, cuando vengan Gog y Magog, todos los pueblos, muchos pueblos con ellos, y van a atacar al pueblo de Israel. Y Dios va a intervenir y Dios va cuando el pueblo de Israel se vea perdido, pues verán la mano de Dios, porque así está escrito. Y otro evento importante es que Palestina ya participó en primera vez ahí en la ONU, promoviendo la división de Israel, la solución de 2 estados, como leímos ahí en Isaías 24:5. Ese es otro evento que da cumplimiento en este aniversario. O sea, ven todos los eventos que se están cumpliendo, que nos hablan de que Cristo viene. Y el último que yo veo pues es que también el gobierno de Estados Unidos desclasifica los archivos de los extraterrestres. Estos archivos se publican para poder justificar un día lo que será el arrebatamiento de la iglesia, que está detallado, léanlo ahí en sus casas, en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, o en 1 Corintios 15, 50 o 52. Entonces, nos podemos preguntar, ¿se está cumpliendo la palabra de Dios? Cada año en esta recta final, Dios nos ha venido revelando progresivamente que nos encontramos ya en el tiempo del fin. 78, 79 años de Israel. No pasará una generación de 80 años, Jesús dijo, que no viera el nacimiento de la higuera, que no viera que la palabra de Dios se iba a cumplir, previos a sus juicios, que ya el tiempo de la gracia, que comenzó con la iglesia hace 2000 años, está a punto de terminar. ¿Cuándo? Cuando desaparezca la iglesia. Por lo que todas estas señales nos hablan que estamos en la antesala del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que de acuerdo a la Escritura viene primeramente por su iglesia, viene a recoger el fruto que Él sembró y desde hace 2000 años, viene por su iglesia, se la lleva al cielo, como un día llegó Dios, los 2 varones y se llevaron a Lot, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra, se los llevaron para guardarlos, para que no murieran ahí en los juicios que venían sobre estas dos ciudades, y ya después vendrá la segunda venida. Terminando los juicios de Dios, a los 7 años regresará Jesús a juzgar al mundo y a juzgar a las naciones. Entonces, estos últimos 11 años, los aniversarios del renacimiento de Israel han sido como avisos. Yo los comparo como si fueran las 11 campanadas previas a la medianoche, como Jesús nos enseñó y que está a punto de cumplirse. Vamos a la última cita ahí en Mateo 25, 6 al 10, que habla de la venida de Jesús por su iglesia. Precisamente, son 11 años, 11 campanadas, y ya la medianoche está cerca. Y dice, y Jesús enseñó y dijo, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Está hablando de la parábola de las 10 vírgenes. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, ¿verdad? Y arreglaron sus lámparas, se dieron una arregladita ellas mismas, ¿no? Y sus lámparas, lo importante eran las lámparas. Y dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, pues vayan a quien vende y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban por ese aceite a comprarlo, vino el esposo, que es Jesucristo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta.
O sea que estamos ya a un punto de llegar a esa medianoche. Un día se va a oír ese clamor, se va a oír esa trompeta, que Jesús mismo va a tocar de allá desde el cielo. Como dice 1 Corintios 1, 14 y 16. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado, los que estemos preparados como vírgenes sensatas, llenas de aceite. Recuerden que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Pues buscando a Dios, a Jesús, viniendo a la iglesia, alimentándonos de la palabra de Dios, leyendo la Escritura, escudriñando la palabra de Dios, con nuestra vida de oración, nuestra comunión con el Señor. De eso se llena nuestra lámpara, para que podamos ser esa lámpara que alumbra, pues tiene que estar llena de aceite. Las 5 vírgenes insensatas tenían su lámpara, pero tenían muy poquito aceite, porque dice que se les apagaba, o sea, no se prepararon. ¿Cómo nos podemos preparar? Pues como ya les dije, con el aceite, que es figura de la unción del Espíritu Santo, de la comunión, de la relación que tengamos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es como los días de Noé. La puerta está casi por cerrarse, ya casi se cumple la medianoche, y Cristo está a punto de regresar, por lo cual tenemos que estar listos, preparados, con la diferencia que Cristo regresa como un juez. Ya no viene como un manso cordero a entregar su vida como lo hizo la primera vez. Ahora viene a juzgar. Viene por su iglesia y viene a juzgar a las naciones. Viene a juzgar a todos aquellos que lo hayan rechazado, que se hayan burlado de Jesús. Viene el Señor a juzgarlos, por lo que hoy es el día de salvación. Hoy necesitamos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Como leímos ahí en Joel 2:32, y yo quiero terminarlo, si se puede poner otra vez Joel 2:32, nomás voy a leer el último versículo. Dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jesús, de Jehová, porque es Jesús, Jehová, uno de sus nombres, Yahvé, el gran yo soy. Un día se acercaron a Jesús y le quienes preguntaron, ¿verdad? Los que iban por él ahí en el monte, ¿y dónde está Jesús? Y Jesús les dijo: yo soy. Y al decirles yo soy, todos se fueron para atrás. Dice: y todo aquel que invocare el nombre del gran yo soy, de Jesús, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Espero que tú y que yo seamos parte de ese remanente, que seamos ese remanente salvo. Hay salvación, todavía hay salvación, pero esa puerta ya está a punto de cerrarse. Tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vivir vidas agradables, santas al Señor, que le agraden a Dios, no dejando de congregarnos, ser parte de la iglesia, ser llenos del Espíritu Santo, leer su palabra, tener comunión con el Señor, con su iglesia. Todo eso nos llena de la presencia del Señor, nos llena de ese aceite que necesitamos para estar listos, para que nuestras lámparas estén encendidas, para que seamos esa luz que alumbre a todos aquellos que nos rodean, a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, gente allá afuera. Aunque no nos oigan, hay que predicarles. A nosotros no nos toca convencer a la gente, eso le toca al Espíritu Santo, pero sí nos toca el predicarles, el enseñarles la palabra de Dios, en prevenirles que ya estamos cerca de esa medianoche y que Cristo viene. Pues vamos a dar gracias a Dios, vamos a hacer una oración. Siempre me gusta terminar una enseñanza pues haciendo una oración. Vamos a orar.
Padre, queremos darte gracias por la palabra que tú nos has dado en este día. Gracias, Señor, porque vemos todas estas señales que mucha gente no las ve, viven como en los tiempos de Noé, como tú dijiste, Jesús, se casaban, se daban en casamiento, estaban entretenidos en muchas cosas, en las redes, en los chistes, en el engaño, en las mentiras, en los deportes, cualquiera que estos sean. La gente está engañada, está lejos de ti, está separada de ti. Pero te damos gracias, Señor, porque tú nos estás mandando todas estas señales. Quita esa ceguera espiritual de aquellos que no te han visto, que no te han podido ver todavía, y que te puedan recibir en esta hora como Señor y Salvador. Que vean que tu palabra se está cumpliendo, que son tiempos finales, que el clamor de la medianoche está a punto de escucharse, que tú vienes pronto, que ya se está terminando esa generación que vio renacer a Israel, y por lo tanto tú vienes, Señor, y nosotros como atalayas estamos avisando que tú vienes, que hoy es el día de salvación y que hay salvación en Sión, en Jerusalén, en tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias te damos. Te recibimos. Si no te habíamos recibido como Salvador, hoy te recibimos. Queremos caminar contigo y te damos gracias por tu salvación. Gracias, la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Recuerden la palabra Maranata, en hebreo significa Cristo viene. Bendiciones. Aleluya.